Hay algo profundamente injusto que sucede todos los días en este mundo espiritual y material que compartimos. Dos personas oran por la misma cosa. Dos personas tienen la misma necesidad. Dos personas conocen la Biblia, van a la iglesia, creen en Dios. Pero una de ellas vive con provisión constante, con dinero que llega de formas inesperadas, con puertas que se abren sin que ella las toque. Y la otra vive en escasez crónica, en angustia financiera, en un ciclo de falta que nunca termina. Misma fe, misma oración, resultados completamente opuestos. Y la pregunta que nadie responde con honestidad es esta: ¿por qué? ¿Por qué si Dios no hace acepción de personas, si la promesa es para todos, si la palabra dice que Él abre su mano y sacia el deseo de todo ser viviente, hay hijos de Dios que viven como huérfanos financieros? No es falta de fe, no es falta de oración. Es algo mucho más sutil, mucho más poderoso y completamente ignorado en la mayoría de las enseñanzas espirituales que consumes. En los próximos 30 minutos vas a descubrir algo que Florence Scovel Shinn enseñó hace casi 100 años, algo que ella aplicó en su propia vida y en la vida de cientos de personas que la buscaron desesperadas, quebradas, sin un centavo y que salieron transformadas. No porque ella hiciera magia, no porque tuviera un don especial, sino porque entendió una ley espiritual que está escrita en el Salmo 145, una ley que activa la provisión divina de forma tan precisa que cuando la comprendes, cuando la aplicas, tu relación con el dinero, con la abundancia, con la provisión, cambia para siempre. Y no estoy hablando de pensamiento positivo, no estoy hablando de afirmaciones vacías. Estoy hablando de una tecnología espiritual que funciona porque está anclada en la estructura misma de cómo Dios diseñó la provisión. Florence Scovel Shinn no era religiosa en el sentido tradicional. Era una mujer práctica, artista, ilustradora, alguien que vivía en Nueva York en los años 20, en una época donde las mujeres no tenían voz, no tenían recursos y dependían completamente de los hombres para sobrevivir. Pero Florence tenía algo que la mayoría no tenía: una comprensión profunda de la palabra como ley espiritual, no como religión. Ella leía la Biblia como un manual de operación de la mente y del espíritu. Y uno de los textos que ella estudiaba con más intensidad, que ella aplicaba con más precisión, era el Salmo 145. Un salmo que la mayoría lee como poesía, como alabanza bonita, pero que Florence leía como un diagrama de cómo Dios multiplica la provisión cuando la conciencia humana se alinea correctamente. Déjame leerte el versículo 16 de ese salmo. Dice así: abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Lee eso otra vez. Abres tu mano, tiempo presente. No dice que Dios abrió su mano una vez. No dice que la abrirá algún día. Dice que abre, ahora, continuamente. La mano de Dios está abierta en este momento. Y lo que sale de esa mano es suficiente para saciar el deseo de todo ser viviente. No de algunos, no de los perfectos, no de los que ya tienen dinero, de todo ser viviente. Eso incluye a ti. Eso te incluye ahora mismo, con las deudas que tienes, con la cuenta bancaria que tienes, con la situación que estás viviendo. La mano de Dios está abierta. Entonces, si la mano está abierta, si la provisión está disponible, ¿por qué no llega? ¿Por qué hay tanta gente orando, ayunando, creyendo, y sin embargo, viviendo en falta? Florence respondió esa pregunta con una claridad brutal. Dijo que la mano de Dios siempre está abierta, pero la mano del hombre está cerrada. Cerrada por la ansiedad, cerrada por la queja, cerrada por la conciencia de escasez, cerrada por las palabras incorrectas. Porque la provisión divina no fluye hacia una mente que está declarando falta. No fluye hacia una boca que está confesando pobreza. No fluye hacia un corazón que está en resistencia espiritual. Y aquí está el punto que nadie te dice. La oración no es suficiente si tu conciencia está en desacuerdo con lo que estás pidiendo.
Puedes orar por provisión mientras tu mente está calculando la deuda. Puedes pedir abundancia mientras tu boca está repitiendo que no alcanza. Y en ese estado, la mano de Dios puede estar abierta, pero tú no estás posicionado para recibir. No por castigo, no por falta de amor divino, sino por ley espiritual. Tal vez nadie te explicó esto con esta claridad. Tal vez creciste pensando que orar era suficiente, que creer era suficiente, que tener fe era suficiente. Y todo eso es verdad, pero incompleto. Porque la fe sin la conciencia alineada es como una semilla en tierra dura. La semilla es buena, la tierra está disponible, pero no hay apertura, no hay receptividad. Y lo que Florence enseñó, lo que ella vivió, lo que ella demostró una y otra vez, es que la provisión divina requiere una conciencia abierta, una mente que no esté peleando con Dios, una boca que no esté negando lo que Dios ya proveyó, un corazón que no esté en modo de supervivencia, sino en modo de recepción. Déjame contarte una historia. En 1923, una mujer llamada Margaret llegó a la oficina de Florence. Margaret era viuda, tenía 3 hijos y estaba a punto de perder su casa. No tenía trabajo, no tenía ahorros, no tenía familia que la ayudara. Había orado durante meses, había pedido señales, había llorado hasta quedarse sin lágrimas, y nada cambiaba. Florence la escuchó en silencio, y cuando Margaret terminó de hablar, Florence le hizo una sola pregunta. ¿Qué estás diciendo sobre tu situación? Margaret respondió lo que cualquiera respondería. Estoy diciendo la verdad, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo opciones. Florence la detuvo. Le dijo, esa es tu verdad visible, pero no es la verdad de Dios. La verdad de Dios es que su mano está abierta. La verdad de Dios es que Él sacia el deseo de todo ser viviente. La verdad de Dios es que la provisión ya existe. Y mientras tú sigas confesando la verdad visible, la verdad invisible no puede manifestarse. Florence le enseñó algo radical. Le enseñó a dejar de orar pidiendo provisión y comenzar a declarar provisión. No como mentira, no como fantasía, sino como reconocimiento de una ley espiritual que ya estaba activa. Le enseñó a abrir su boca y decir, la mano de Dios está abierta sobre mi vida. La provisión divina fluye hacia mí ahora. El dinero que necesito ya está en camino. Las puertas correctas se están abriendo. Y Margaret lo hizo. Al principio con duda, con miedo, con la sensación de estar mintiendo. Pero lo hizo. Y en menos de 2 semanas recibió una carta de un abogado que le informaba que un tío lejano, alguien que ella ni siquiera conocía, había muerto y le había dejado una herencia. No era una fortuna, pero era exactamente lo que necesitaba para pagar la hipoteca, para estabilizarse, para comenzar de nuevo. Margaret no hizo nada diferente en el mundo físico. No consiguió un trabajo, no pidió prestado, no vendió nada. Lo único que cambió fue su conciencia. Lo único que cambió fue su boca. Y eso es lo que el Salmo 145 está enseñando, que Dios no retiene, que la mano de Dios no está cerrada, que la provisión no está bloqueada desde el cielo, está bloqueada desde la tierra, está bloqueada desde tu mente, desde tu confesión, desde tu resistencia interna. Y cuando esa resistencia se rompe, cuando tu conciencia se alinea, cuando tu boca comienza a decretar lo que Dios ya declaró, la provisión fluye. No porque Dios cambió, sino porque tú te abriste. Ahora, escucha esto con mucha atención. Florence no inventó esta enseñanza. Ella la encontró en la Biblia. Y la Biblia no la inventó tampoco. La Biblia la revela. Porque esta es una ley espiritual que existe desde antes de que existiera el dinero, desde antes de que existiera la economía, desde antes de que existiera el miedo a la escasez. Es la ley de la correspondencia. Lo que está arriba se manifiesta abajo. Lo que está en el cielo se manifiesta en la tierra. Pero no automáticamente, no sin participación humana. Se manifiesta cuando hay acuerdo, cuando hay alineación, cuando hay decreto consciente.
Y por eso Jesús dijo en Mateo 18:19, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 2. No miles. No la iglesia entera. 2. Y si lees con cuidado, te das cuenta de que uno de esos dos eres tú, y el otro es Dios. Cuando tú y Dios están de acuerdo, cuando tu boca está diciendo lo que la boca de Dios ya dijo, cuando tu conciencia está alineada con la verdad divina, la provisión se manifiesta. Pero la mayoría de las personas no están de acuerdo con Dios. Están de acuerdo con su cuenta bancaria. Están de acuerdo con su deuda. Están de acuerdo con su miedo. Y en ese acuerdo, en esa alianza inconsciente con la escasez, la provisión no puede fluir. No porque Dios no quiera, sino porque la ley espiritual no funciona en contra de tu conciencia. Funciona con tu conciencia. Y si tu conciencia está cerrada, si tu boca está confesando falta, si tu corazón está en resistencia, la mano de Dios puede estar abierta, pero tú no estás debajo de esa mano. Estás debajo de tu propio techo mental. Déjame llevarte a otro ejemplo. En 1925, un hombre llamado Thomas llegó a ver a Florence. Thomas era comerciante, tenía una tienda pequeña y estaba al borde de la bancarrota. Había perdido clientes, había perdido proveedores, había perdido la confianza de su familia y lo peor, había perdido la fe en que algo pudiera cambiar. Florence lo escuchó y luego le preguntó, ¿cuántas veces al día piensas en la quiebra? Thomas respondió, todo el tiempo. Es lo único en lo que puedo pensar. Florence asintió. Le dijo, entonces estás sembrando quiebra, estás regando quiebra. Estás confesando quiebra, y la ley espiritual te está dando exactamente lo que estás plantando. Thomas se molestó. Le dijo, pero es la verdad, estoy quebrado. Y Florence respondió, la verdad visible no es la verdad final. La verdad final es lo que Dios dice. Y Dios dice que abre su mano y sacia el deseo de todo ser viviente. Así que mientras tú estés de acuerdo con la quiebra, Dios no puede darte la provisión, porque tú no tienes espacio mental para recibirla. Florence le enseñó algo simple. Le enseñó a comenzar cada día con una declaración, una sola, no 10 afirmaciones, no una hora de meditación, una declaración poderosa. La mano de Dios está abierta sobre mi negocio. La provisión divina fluye hacia mí ahora. Los clientes correctos llegan en el momento correcto. La abundancia de Dios es mi realidad. Y le dijo, no importa lo que veas, no importa lo que sientas, no importa cuántos clientes entren o no entren hoy. Tú vas a declarar esto todos los días hasta que tu conciencia se alinee con esta verdad. Thomas lo hizo, con escepticismo, con resistencia, pero lo hizo, y en 3 semanas algo cambió. No externamente, internamente. Thomas dejó de sentir pánico, dejó de sentir desesperación, y en ese estado mental más claro, comenzó a tener ideas. Comenzó a ver oportunidades que antes no veía. Comenzó a hablar con las personas de forma diferente. Y en 2 meses, su negocio comenzó a crecer. No porque la economía mejoró, no porque consiguió un préstamo, sino porque su conciencia cambió. Y cuando la conciencia cambia, el mundo externo responde. Esto no es magia, esto es ley. La ley de la siembra y la cosecha. La ley de la correspondencia. La ley de la atracción, si quieres llamarla así, pero no en el sentido superficial que se enseña hoy. No es solo pensar positivo, es alinear tu conciencia con la verdad de Dios. Es abrir tu boca y decretar lo que Dios ya estableció. Es dejar de pelear con la provisión divina y comenzar a recibirla. Y el Salmo 145 es el mapa, es el diagrama, es la revelación de cómo funciona esto. Mira el versículo 15. Dice, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Todos, no algunos, todos. Los ojos de todos esperan en ti, y Dios responde dándoles su comida a su tiempo. No antes, no después, a su tiempo. Y aquí está la clave.
El tiempo de Dios no es el tiempo de tu ansiedad. El tiempo de Dios no es el tiempo de tu desesperación. El tiempo de Dios es el tiempo de tu confianza. El tiempo de Dios es el tiempo de tu alineación. Y cuando estás alineado, cuando tu conciencia está en paz, cuando tu boca está declarando provisión en lugar de falta, el tiempo de Dios se activa. La provisión llega, las puertas se abren, el dinero fluye, no porque Dios te premió, sino porque dejaste de bloquear lo que Dios ya estaba proveyendo. Ahora, tal vez estás pensando, pero yo he declarado cosas y no han sucedido. He confesado provisión y sigo en deuda. He intentado creer y nada cambia. Y déjame decirte algo con toda la claridad que puedo. Declarar no es solo hablar. Declarar es hablar desde una conciencia alineada. Puedes decir las palabras correctas con una mente incorrecta. Puedes confesar abundancia con un corazón que no lo cree. Y en ese caso, tus palabras no tienen poder, porque tus palabras no tienen respaldo interno. Florence lo decía así: la palabra sin la conciencia es como una semilla sin tierra. Puede ser una buena semilla, pero si no tiene dónde plantarse, no puede crecer. Y la conciencia es la tierra. La conciencia es el suelo donde la palabra se planta. Y si tu conciencia está llena de piedras, llena de espinas, llena de resistencia, la palabra no puede echar raíz. Entonces, ¿cómo cambias la conciencia? ¿Cómo pasas de una mente que está en escasez a una mente que está en provisión? No es de un día para otro. No es con un decreto mágico. Es con repetición. Es con disciplina espiritual. Es con la decisión consciente de dejar de alimentar la narrativa de falta y comenzar a alimentar la narrativa de provisión. Y esto es lo que Florence enseñaba, que cada vez que tu mente te lleve a pensar en la deuda, tú la redireccionas al Salmo 145. Cada vez que tu boca quiera confesar escasez, tú la detienes y declaras: la mano de Dios está abierta. Cada vez que tu corazón sienta pánico, tú respiras y dices: Dios sacia el deseo de todo ser viviente, no como mantra vacío, sino como verdad que estás eligiendo creer por encima de lo que ves. Y aquí está la parte que nadie te dice. Al principio, va a sentirse falso. Va a sentirse como si estuvieras mintiendo. Va a sentirse incómodo, porque tu conciencia todavía está anclada en la realidad visible. Pero si persistes, si sigues declarando, si sigues alineándote, algo comienza a cambiar. Primero internamente, tu paz aumenta, tu ansiedad disminuye, tu claridad mental mejora, y luego, externamente. Las cosas comienzan a moverse, las puertas comienzan a abrirse, el dinero comienza a llegar. No de formas espectaculares, no con milagros ruidosos, sino con sincronicidades, con oportunidades, con provisión que llega justo a tiempo. Déjame contarte una tercera historia. En 1928, una mujer llamada Elizabeth llegó a Florence. Elizabeth era maestra, ganaba muy poco y estaba cuidando a su madre enferma. No tenía dinero para los medicamentos, no tenía dinero para la comida, y estaba a punto de perder su trabajo porque no podía concentrarse. Florence le preguntó: ¿qué estás pidiendo? Elizabeth dijo: estoy pidiendo que Dios provea. Florence respondió: mal, no pidas, declara, porque pedir implica que no tienes. Declarar implica que ya existe. Pedir viene desde la falta, declarar viene desde la fe. Y la fe no es creer que Dios puede proveer. La fe es creer que Dios ya proveyó, que la provisión ya está en camino, que solo necesitas alinearte para recibirla. Florence le enseñó a Elizabeth a decir esto: Dios ya proveyó todo lo que necesito. La provisión ya está en movimiento. El dinero correcto llega en el momento correcto. Y Elizabeth comenzó a decirlo, todos los días, varias veces al día. Y en menos de un mes, recibió una oferta. Una oferta de trabajo en otra escuela, con el doble de salario, con mejor horario, con más beneficios. Elizabeth no había aplicado, no había buscado, no había hecho nada diferente externamente, pero su conciencia había cambiado.
Y cuando la conciencia cambia, el universo responde. O mejor dicho, Dios responde, porque Dios siempre estuvo respondiendo, siempre estuvo proveyendo, pero Elizabeth no estaba en posición de recibir, estaba en posición de pedir. Y la posición de pedir es la posición de falta, la posición de declarar es la posición de fe, y la fe es la que activa la provisión. Entonces, ¿qué haces ahora? ¿Qué haces con esta información? ¿Qué haces con esta revelación del Salmo 145? Porque leer esto y no aplicarlo es como tener un mapa del tesoro y no cavar. Es como tener la llave y no abrir la puerta. Y lo que Florence enseñaría si estuviera aquí hoy es esto. Comienza con una decisión. Decide que vas a alinear tu conciencia con la verdad de Dios. Decide que vas a dejar de confesar escasez y comenzar a confesar provisión. Decide que vas a abrir tu boca y decretar lo que Dios ya declaró. Y luego, haz esto. Todos los días, sin negociación, sin excusas, sin esperar a sentirte listo, porque nunca te vas a sentir listo. La fe no espera a sentirse lista. La fe actúa antes de ver. La fe declara antes de recibir. La fe abre la boca cuando la cuenta está vacía y dice, la mano de Dios está abierta. Y mientras haces esto, mientras declaras, mientras alineas, vas a notar algo. Vas a notar que tu relación con el dinero cambia. Vas a notar que tu ansiedad disminuye. Vas a notar que comienzas a ver oportunidades que antes no veías. Vas a notar que las personas correctas comienzan a aparecer, que las puertas correctas comienzan a abrirse, que la provisión comienza a fluir, no siempre de la forma que esperabas, no siempre en el tiempo que querías, pero siempre en el tiempo correcto, siempre de la forma correcta, porque Dios no se equivoca, Dios no llega tarde, Dios abre su mano y sacia el deseo de todo ser viviente. Y tú eres un ser viviente, y tu deseo de provisión, de abundancia, de estabilidad financiera, es un deseo legítimo, es un deseo que Dios honra, es un deseo que Dios responde, pero no mientras estés pidiendo desde la falta, sino cuando estés declarando desde la fe. Y ahora, quiero que hagas algo, quiero que cierres los ojos por un momento, no físicamente si estás viendo esto, pero internamente. Quiero que imagines tu vida dentro de 6 meses. Imagina que la provisión ya llegó. Imagina que las deudas ya están pagadas. Imagina que el dinero fluye con facilidad. Imagina que no estás preocupado por el alquiler, por la comida, por los gastos. Imagina que hay paz financiera, no riqueza excesiva, no lujo innecesario, sino paz, estabilidad, suficiencia. Imagina cómo se siente eso en tu cuerpo. Imagina cómo respiras en esa realidad. Imagina cómo hablas en esa realidad. Imagina cómo caminas en esa realidad. Y mientras imaginas eso, di internamente, la mano de Dios está abierta. La provisión divina fluye hacia mí. El dinero que necesito ya está en camino. Las puertas correctas se están abriendo. La abundancia de Dios es mi realidad. Di eso no como deseo, sino como verdad, no como esperanza, sino como certeza. Porque la certeza es la que activa la ley espiritual. La certeza es la que abre la mano de Dios en tu vida. Y ahora, vuelve aquí. Vuelve a este momento. Y quiero que entiendas algo. Lo que acabas de sentir, lo que acabas de imaginar, no es fantasía. Es profecía. Es tu futuro hablándote. Es la provisión divina llamándote. Y lo único que te separa de esa realidad es tu conciencia, tu boca, tu acuerdo con Dios. Y hoy, ahora mismo, puedes hacer ese acuerdo. Puedes abrir tu boca y declarar, yo y Dios estamos de acuerdo. Yo y la provisión estamos de acuerdo. Yo y la abundancia estamos de acuerdo. Y a partir de hoy voy a vivir desde esa verdad. No porque lo vea, sino porque lo creo. No porque lo sienta, sino porque lo decreto. Y sé que tal vez hay voces en tu mente diciéndote que esto no va a funcionar, que ya lo intentaste antes, que nada cambia,
que tu situación es diferente, que tus problemas son más grandes, pero esas voces no son de Dios. Esas voces son de la conciencia de escasez. Esas voces son del miedo. Esas voces son de la resistencia. Y hoy puedes silenciar esas voces, no peleando con ellas, no discutiendo con ellas, sino reemplazándolas con la verdad del Salmo 145, reemplazándolas con la enseñanza de Florence, reemplazándolas con la voz de Dios que dice: abre mi mano y sacio el deseo de todo ser viviente, y tú eres ese ser viviente, y tu deseo va a ser saciado, no porque lo mereces, no porque eres perfecto, sino porque es la naturaleza de Dios proveer, es la naturaleza de Dios multiplicar, es la naturaleza de Dios abrir su mano. Y si estás viendo esto en este momento, si llegaste hasta aquí, no es casualidad, es una cita divina. Es una señal de que algo en ti está listo para cambiar. Algo en ti está listo para recibir. Algo en ti está listo para alinearse con la provisión que Dios ya preparó. Y lo que necesitas hacer ahora es simple. Necesitas abrir tu boca y declarar. Necesitas escribir en los comentarios una palabra, una sola palabra. Amén. No como costumbre religiosa, sino como acuerdo espiritual, como pacto, como declaración de que tú y Dios están alineados, de que tú y la provisión están alineados, de que a partir de hoy, tu boca va a confesar lo que Dios ya estableció. Y cuando escribas esa palabra, algo va a moverse en el mundo espiritual. Algo va a activarse. Algo va a comenzar a fluir. Porque la palabra escrita es un decreto, es una siembra, es una apertura. Y si sientes el impulso de compartir este mensaje, no lo reprimas, porque compartir es multiplicar. Compartir es expandir la conciencia de provisión. Compartir es abrir más manos para recibir lo que Dios ya está dando. Y mientras más personas se alineen con esta verdad, más rápido se activa la ley espiritual. Porque la ley espiritual no es individual, es colectiva, es universal. Y cuando hay acuerdo colectivo, cuando hay declaración colectiva, la provisión se multiplica. No se divide, se multiplica. Porque Dios no tiene escasez. Dios no tiene límites. Dios tiene una mano abierta. Y de esa mano sale provisión para todos. Para ti, para tu familia, para tu comunidad, para todos los que se alineen. Y ahora, quiero que escuches esto con todo tu corazón. Tú no eres un mendigo espiritual. Tú no eres alguien que tiene que rogarle a Dios por migajas. Tú no eres alguien que tiene que vivir en escasez para ser humilde. Tú eres un hijo, tú eres una hija. Y los hijos no mendigan. Los hijos heredan. Los hijos reciben. Los hijos tienen acceso a todo lo que el Padre tiene. Y el Padre tiene abundancia. El Padre tiene provisión. El Padre tiene más que suficiente. Y todo eso está disponible para ti, no en el futuro, no cuando seas más santo, no cuando seas más digno. Ahora, hoy, en este momento, la mano de Dios está abierta sobre tu vida y lo único que necesitas hacer es posicionarte debajo de esa mano, no con súplica, sino con fe, no con miedo, sino con certeza, no con duda, sino con decreto. Y en los próximos días, mientras aplicas esto, mientras declaras, mientras alineas tu conciencia, vas a comenzar a ver señales, pequeñas al principio, una oportunidad inesperada, un pago que llega justo a tiempo, una idea que no tenías antes, una puerta que se abre sin que la toques. Y cada vez que veas una de esas señales, no la descartes. No digas que es coincidencia. Reconócela como confirmación. Reconócela como evidencia de que la ley espiritual está funcionando. Reconócela como provisión divina manifestándose. Y cuando la reconozcas, agradece. No después de recibir todo, sino en el proceso. Porque la gratitud es la que acelera la manifestación. La gratitud es la que expande la conciencia. La gratitud es la que mantiene la mano de Dios abierta sobre tu vida. Y sé que este es un mensaje largo. Sé que es profundo,
sé que tal vez necesitas escucharlo más de una vez, y está bien. Porque esta verdad no se capta en una sola escucha. Esta verdad se arraiga con repetición, con meditación, con aplicación. Y cada vez que regreses a este mensaje, cada vez que vuelvas al Salmo 145, cada vez que recuerdes la enseñanza de Florence, algo más se va a revelar. Algo más se va a aclarar. Algo más se va a activar. Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es activa. La palabra de Dios no se agota. Y el Salmo 145 no es solo un texto antiguo. Es un principio eterno. Es una ley que funciona ahora, que funciona para ti, que funciona cuando tú te alineas. Y antes de terminar, quiero dejarte con una imagen. Imagina un río que fluye constantemente. Ese río es la provisión de Dios. Nunca se detiene, nunca se seca, nunca se agota, y tú estás parado en la orilla de ese río. Pero no estás bebiendo, estás mirando, estás pidiendo, estás esperando que el río venga hacia ti. Y el río no puede ir hacia ti. El río fluye en su cauce. Y lo que necesitas hacer es entrar al río. No con miedo, no con duda, sino con fe. Entrar al río es alinear tu conciencia. Entrar al río es abrir tu boca y declarar. Entrar al río es dejar de pelear con la provisión y comenzar a recibirla. Y cuando entras al río, cuando te sumerges en esa corriente divina, la provisión te cubre, te rodea, te llena. Y nunca más tienes que preocuparte por la escasez, porque estás en el flujo. Estás en la corriente, estás en la provisión continua de Dios. Y ese es el lugar donde Dios quiere que vivas. No en la orilla, no en la espera, no en la súplica, sino en el río, en la abundancia, en la provisión, en la mano abierta de Dios. Y hoy, ahora mismo, puedes tomar la decisión de entrar, de alinearte, de decretar, de recibir, porque la mano de Dios está abierta, y tú eres el ser viviente que Dios quiere saciar, y tu tiempo es ahora, tu provisión es ahora, tu abundancia es ahora. No mañana, no el próximo mes, ahora. Porque Dios abre su mano en tiempo presente, y lo que sale de esa mano es para ti, es tuyo, es tu herencia, es tu derecho como hijo, como hija, como heredero del reino. Y nadie, ninguna circunstancia, ninguna deuda, ningún miedo puede cerrar la mano de Dios. Solo tú puedes cerrarte a ella. Y hoy eliges abrirte, eliges recibir, eliges vivir desde la provisión en lugar de la escasez. Y esa decisión lo cambia todo. Esa decisión activa la ley. Esa decisión abre el flujo. Y a partir de hoy, tu vida financiera nunca será la misma. Porque entendiste el secreto, entendiste la ley, entendiste el Salmo 145. Y lo que Florence enseñó hace 100 años, hoy lo estás aplicando, hoy lo estás viviendo, hoy lo estás manifestando. Y el mundo, tu mundo, está a punto de cambiar. No por magia, sino por ley. La ley espiritual de la provisión divina, la mano abierta de Dios, que nunca se cierra, que nunca se agota, que siempre sacia. Y tú estás debajo de esa mano, recibiendo, multiplicando, viviendo en abundancia, desde hoy, para siempre. Amén.